Muy buenos días, compañeros, profesora. A continuación les vamos a estar presentando el siguiente paper titulado El aceite de arenque y los ácidos grasos omega inhiben la formación de biofilm y la virulencia del Staphylococcus aureus. Las expositoras seremos Claudia Salinas y Tania Alfonso quien les habla. El paper fue publicado en junio del 2018 en esta revista. A modo de introducción, el Staphylococcus aureus es conocido por su capacidad de volverse resistente a los antibióticos, y el biofilm juega un papel crítico en la tolerancia a los antibióticos. Estos conglomerados pegajosos de bacterias se adhieren a diversas superficies, pueden convertirse en causas de infecciones persistentes. Esta bacteria es un agente etiológico importante y una de las principales causas de una variedad diversa de infecciones agudas del torrente sanguíneo y a menudo se hacen responsables de brotes mundiales de infecciones nosocomiales. El Staphylococcus aureus resistente a meticilina y el Staphylococcus aureus resistente a la vancomicina se han convertido en amenazas nosocomiales importantes. El Staphylococcus aureus secreta muchas exotoxinas, entre ellas incluidas coagulasa, enterotoxinas, alfa-molicina o HLA y la proteína A, que dañan las membranas biológicas y eventualmente causan la muerte celular. Además, el biofilm del Staphylococcus aureus se encuentra comúnmente en dispositivos médicos y en superficies de alimentos y son responsables justamente de la intoxicación alimentaria y del síndrome de shock tóxico. En particular, la alfa-hemolicina es considerado como un agente o un importante agente citotóxico que se ha asociado con la patogenia de la neumonía, la sepsis y las infecciones graves de la piel, con la formación de biofilm. Por lo tanto, es importante encontrar medios para inhibir la formación del biofilm y las características virulentas del Staphylococcus aureus. Para eso se requieren de compuestos novedosos y no tóxicos que impidan el desarrollo de la tolerancia a los medicamentos. El arenque crudo semiseco del Pacífico, un alimento tradicional coreano, es un producto pesquero que contiene en abundancia dos ácidos grasos poliinsaturados omega 3, que son el DHA, el ácido docosahexaenoico, y el EPA, ácido eicosapentaenoico. Como antecedentes, se vio que estos dos ácidos grasos poliinsaturados actúan como bactericidas en bacterias gram positivas y negativas. Entre las ya reportadas en algunos estudios se incluyen a la Helicobacter pylori, Burkholderia cenocepacia, el Staphylococcus aureus, Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis y Streptococcus mutans. Además, reportaron otras actividades en estos ácidos grasos como antiinflamatorias, antitumorales y antioxidantes. Estudios anteriores sugirieron que el DHA y EPA podrían considerarse como posibles agentes terapéuticos suplementarios debido a sus actividades antibiofilm en algunas especies de cándida. Sin embargo, no se han evaluado las capacidades de DHA y EPA para inhibir la formación del biofilm y la producción de virulencia por el Staphylococcus aureus. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue examinar los efectos del aceite de arenque y sus componentes principales en la formación del biofilm del Staphylococcus aureus y sobre la producción de factores de virulencia. Para lo cual utilizaron dos cepas de Staphylococcus aureus, una sensible a meticilina y la otra resistente a meticilina. Para todos los experimentos se realizaron a 37 grados Celsius en caldo Luria-Bertani, en el caso de la cepa sensible, y en el caso de la cepa resistente, en el mismo caldo, pero suplementado con glucosa al 0,2%. El aceite se preparó a partir de cuerpos de pescado semiseco, a los cuales se les realizó un secado posterior
Luego el aceite se extrajo con un aparato Soslet que se calentó a reflujo con N-hexano. Finalmente el aceite se secó sobre sulfato de magnesio anhidro. Y para los ensayos de crecimiento celular, las densidades ópticas se midieron a 600 nanómetros. Y la concentración mínima, para la concentración mínima inhibitoria, las células se inocularon en caldo LD y se cultivaron durante la noche a una dilución de 1 en 100 a 37 grados Celsius. Se incubaron durante 24 horas en presencia de una sustancia prueba. Seguidamente les estaremos presentando los métodos utilizados con sus resultados y una breve discusión. Con respecto al efecto del aceite de arenque en la formación del biofilm, se investigaron ambas cepas también. Se observó que en la adición del aceite de arenque inhibió la formación del biofilm del Staphylococcus aureus dependiente, y que esto fue dependiente de la dosis, cual se puede evidenciar en las figuras A y B. Específicamente a una concentración de 100 microgramos por ml, se observó una reducción de más del 75% de la formación del biofilm en la cepa sensible a meticilina, mientras que se necesitaron 20 microgramos por ml para inhibir la formación del biofilm en más del 65% para la cepa resistente a meticilina. Reportaron también que no disminuyó el crecimiento de las cepas a concentraciones de hasta 100 microgramos por ml y no se afectó el número de células planctónicas de ninguna cepa a concentraciones mayores de 100 microgramos por ml. Estos resultados muestran que la actividad antibiofil del aceite de arenque no se debió a ningún efecto bactericida. Determinaron además la composición química del aceite de arenque por medio de la cromatografía de gases acoplada a un espectrómetro de masas. Identificaron así 28 ácidos grasos, dentro de los cuales los componentes que constituían más del 5% del aceite de arenque fueron estos. Estas composiciones o concentraciones obtenidas en este trabajo mencionan que coinciden con estudios previos realizados. Anteriormente, los ácidos grasos insaturados mostraron un fuerte efecto antibiofilm en estudios anteriores. Así también, los ácidos grasos saturados mostraron que no tenían actividad antibiofilm contra el Staphylococcus aureus. Por lo tanto, en este estudio se centraron en 3 ácidos grasos omega predominantemente insaturados: el DHA, EPA y el ácido erúsico. Con respecto al ensayo de biofilm con cristal violeta, para lo cual utilizaron también ambas cepas, la sensible y la resistente, brevemente las células se inocularon en caldo LD a una turbidez inicial de 0,05 a 600 nanómetros. Se añadieron el aceite de arenque y los ácidos grasos a diferentes concentraciones y se incubaron durante 24 horas a 37 grados Celsius. Se tiñeron con cristal violeta al 0,1% y luego el biofilm se disolvió en etanol al 95% y se midió la absorbancia a 570 nanómetros. Los potenciales antibiofilm de los 4 ácidos grasos poliinsaturados se observan en la siguiente figura, en donde mencionan que el DHA, EPA y el ácido cis-11-eicosanoico mostraron una inhibición significativa en la formación del biofilm a una concentración de 20 microgramos por ml. Además, el DHA y EPA a una concentración mayor de 50 microgramos por ml mostraron una reducción o una inhibición en la formación del biofilm incluso de más del 90%, que mencionan que fue mayor a la informada en un estudio previo con el ácido cis-11-eicosanoico. Con respecto al ácido erúsico, se vio que no mostró una inhibición significativa en la formación del biofilm para la cepa sensible. Sin embargo, para la cepa resistente sí se observó una inhibición significativa en la formación del biofilm a ambas concentraciones. Por lo tanto,
Parece ser que los efectos del ácido erúsico dependen de la dosis y de la cepa, ya que el ácido erúsico sí mostró una inhibición significativa a concentraciones mucho mayores de 500 a 1000 microgramos por ml. Seguidamente, estudiaron los efectos antimicrobianos del DHA y EPA sobre el Staphylococcus aureus. Evaluaron determinando sus concentraciones mínimas inhibitorias contra ambas cepas. El crecimiento planctónico fue completamente inhibido por el DHA y por EPA a una concentración mínima inhibitoria de 200 microgramos por ml. Llamativamente, esta concentración fue 10 veces mayor que la concentración reportada con actividad antibiofil. Además, los crecimientos de células planctónicas para ambas cepas en presencia de una concentración de 5 microgramos por ml inhibieron ligeramente este crecimiento para ambas cepas también. Sin embargo, a una concentración mayor de 50 microgramos por ml se observó ya una inhibición mucho más significativa de más del 68% del crecimiento de estas células, lo que indica que tanto DHA como EPA tienen efectos antibacterianos en concentraciones relativamente altas. Y además, estas observaciones sugieren que estos ácidos grasos a bajas concentraciones tienen efectos antibiofil. Sin embargo, altas concentraciones también pueden suprimir el crecimiento de las células planctónicas. Estos resultados coinciden con valores reportados previamente por otros autores. Continuando con la presentación de métodos y resultados del trabajo, a continuación se realizó un ensayo de hemólisis debido a que el Staphylococcus aureus es capaz de producir una toxina denominada hemolicina alfa que se integra a las membranas de los eritrocitos causando su lisis, y se ha demostrado que este fenómeno está asociado a la formación de biofilm. Para ello, se utilizó la cepa sensible a meticilina y las bacterias fueron suspendidas en caldo LB, el cual fue suplementado o no con aceite de arenque, DHA o EPA. Se incubó esto por 20 horas con agitación y la suspensión bacteriana fue agregada a glóbulos rojos humanos diluidos en PBS. Se incubó esto 2 horas a 37 grados con agitación y finalmente se midió la densidad óptica del sobrenadante a 543 nanómetros. En los gráficos se presentan los resultados del ensayo y se observa que tanto el aceite de arenque como el DHA y el EPA fueron capaces de reducir significativamente la hemólisis a las 3 concentraciones testadas. Y el DHA y EPA incluso fueron capaces de inhibir completamente la hemólisis a una concentración de 20 microgramos por ml. Estos resultados sugieren que la inhibición de la formación de biofilm observada en ensayos anteriores podría estar relacionada con la inhibición del proceso de hemólisis. S. aureus se caracteriza por presentar resistencia a los fagocitos. Es por esto que se realizó el ensayo de supervivencia de S. aureus en sangre entera. Para ello se utilizó la cepa sensible a meticilina. Las bacterias fueron suspendidas en caldo LB, ya sea suplementado o no con el aceite de arenque, DHA o EPA. Se incubó por 20 horas con agitación y posteriormente esa suspensión bacteriana fue mezclada con sangre humana fresca. Esto se incubó 3 horas a 37 grados con agitación y posteriormente se realizó el conteo de unidades formadoras de colonias en placas de LB. En el gráfico se muestran los resultados del ensayo y se observa que tanto para el aceite de arenque como para los ácidos grasos DHA y EPA hay una reducción significativa de la supervivencia a las 3 concentraciones testadas. Esto indicaría una disminución de la habilidad de supervivencia de S. aureus frente al sistema inmune innato en presencia del aceite de arenque, DHA y EPA.
A continuación, se realizó el ensayo de supervivencia de Caenorhabditis elegans para evaluar la capacidad del aceite de arenque y del DHA y EPA para disminuir la virulencia de Staphylococcus aureus. Esto porque esta bacteria es capaz de replicarse y de colonizar a este nematodo, produciendo su muerte a través de un proceso infeccioso que es parecido al que ocurre en mamíferos. Se realizó entonces un ensayo para evaluar la virulencia de Staphylococcus aureus, en el que las bacterias, ya sea en contacto o no con las sustancias a testar, fue incubada por 24 horas a 37 grados. Esa suspensión bacteriana fue puesta en contacto con los nematodos en placas de 96 pocillos. Se realizó una incubación durante un día y posteriormente se contaron los nematodos vivos o muertos, y esta clasificación se realizó en base al movimiento. En el gráfico A se presentan los resultados de este ensayo de virulencia y se observa que para el aceite de arenque y para DHA y EPA hubo un incremento de la supervivencia a las 3 concentraciones testadas en los nematodos infectados por Staphylococcus aureus. También se realizó un ensayo para evaluar la citotoxicidad de estos compuestos, y para ello nematodos adultos fueron puestos en contacto con aceite de arenque, DHA o EPA, también en placas de 96 pocillos. Esto se incubó a 24 horas, por 24 horas a 25 grados, y posteriormente se contaron los nematodos vivos o muertos, también en base al movimiento. En el gráfico B se presentan los resultados del ensayo de citotoxicidad, y lo que se observa es que ninguno de estos 3 compuestos demostraron tener efectos tóxicos sobre los nematodos. Para comprender el mecanismo molecular implicado en la inhibición de la formación de biofilm que se observó con el aceite de arenque, el DHA o el EPA, se realizó un ensayo de expresión de genes asociados a biofilm. Para ello, las bacterias, ya sea en presencia o ausencia de estos compuestos, fueron incubadas por 5 horas con agitación y se centrifugaron para colectar las células, a las que posteriormente se les extrajo el ARN para realizar una PCR a tiempo real con transcripción reversa. En los resultados podemos observar una reducción significativa de la expresión del gen HLA, que codifica la proteína de la hemolicina alfa, la cual está implicada en el proceso de hemólisis de esta bacteria. También se observa una reducción significativa de la expresión de la molécula regulatoria RNA3, que está asociada a la regulación de muchos genes, incluidos el de la hemolicina alfa. Para los demás genes asociados a biofilm no se observa una reducción en presencia de estos compuestos. Esto confirma que la inhibición del biofilm se da a través de una reducción en la capacidad hemolítica de esta bacteria. Y como conclusiones finales tenemos que el aceite de arenque y los ácidos grasos DHA y EPA son capaces de reducir la formación de biofilm en Staphylococcus aureus mediante la inhibición de la expresión de la hemolicina alfa, que está asociada al fenómeno de hemólisis. También el aceite de arenque, el DHA y EPA son capaces de reducir la virulencia de Staphylococcus aureus y su supervivencia frente a la acción de fagocitos humanos. Y así finaliza nuestra presentación y muchas gracias por su atención.